No todos los pasajeros bajan en su parada. Algunos siguen viajando, incluso después de haber muerto. No se han dado cuenta. Esta historia comienza en un autobús que nunca llegó a su última parada. Jessica, una joven rubia de cabello largo y entusiasta del gimnasio, toma el autobús nocturno rumbo al downtown de Miami para evitar el caos del estacionamiento, sin imaginar que ese viaje común la llevará a cruzar nuevamente el límite entre mundos. Desde el primer momento, el ambiente es extraño, el silencio es denso, los pasajeros parecen ausentes y la ciudad se distorsiona en los reflejos del vidrio. El autobús se desliza por las calles vacías de la ciudad, un refugio metálico contra el laberinto de concreto y asfalto. Para Jessica era una decisión práctica. El gimnasio la esperaba y lidiar con los estacionamientos del downtown era un entrenamiento que prefería evitar. Subió los escalones, pagó su pasaje y buscó un asiento junto a la ventana, lista para perderse en la música de sus audífonos y en el paisaje urbano. Desde el instante en que sus pies tocaron el suelo del vehículo, una quietud antinatural la envolvió. El zumbido habitual del motor parecía amortiguado, y el aire estaba cargado de una tensión casi palpable. Los pocos pasajeros a bordo estaban inmóviles, sus miradas perdidas en puntos indeterminados del espacio, como estatuas de cera en un museo olvidado. Las luces interiores del autobús parpadeaban con un ritmo errático, tiñendo la escena con destellos intermitentes que hacían que la realidad se sintiera frágil, como si estuviera a punto de romperse. Jessica se acomodó en su asiento, intentando ignorar la creciente sensación de inquietud. Se concentró en el exterior, observando los edificios pasar como fantasmas borrosos. Fue entonces cuando lo vio. En el oscuro reflejo del vidrio, un par de ojos la observaban fijamente. No eran los suyos. Giró la cabeza bruscamente, buscando al dueño de esa mirada entre los pasajeros. Nadie se había movido, nadie la miraba. Los ojos en el cristal, sin embargo, seguían ahí, un indicio silencioso de que las reglas del mundo que conocía comenzaban a desvanecerse. De repente, una figura se materializó en el pasillo, justo a su lado. Era un hombre, de pie, aferrado al pasamanos superior. Su presencia no había emitido sonido alguno. Jessica notó, con un escalofrío que le recorrió la espalda, que no proyectaba sombras sobre el suelo del autobús, a pesar de las luces parpadeantes. Su pecho no se movía, no había rastro de respiración. Sus ojos, los mismos del reflejo, la encontraron. Y entonces, una voz clara y resonante habló, no en el aire, sino directamente dentro de su mente. ¿Sabes a dónde va este autobús?, preguntó la voz mental. El hombre no recordaba haber subido, solo la sensación de estar allí desde siempre. Le contó, en fragmentos de imágenes y emociones que inundaron la conciencia de Jessica, que había tomado esa misma ruta años atrás. Recordaba el sonido de la lluvia contra el metal, el destello de unos faros cegadores y un impacto brutal. Después, solo el silencio y la repetición infinita de este viaje. No sabía que había muerto en un accidente, ni que su espíritu estaba atrapado en el bucle eterno del último momento que su memoria conservó. En ese preciso instante, el mundo exterior se detuvo. Los edificios dejaron de pasar, las luces de la calle quedaron congeladas en el tiempo y el suave murmullo del tráfico se extinguió por completo. Dentro del autobús, los demás pasajeros se convirtieron en figuras petrificadas, con sus expresiones vacías y sus posturas rígidas. El tiempo se había suspendido, creando una burbuja donde solo Jessica y el alma perdida eran conscientes de la anomalía. El vehículo se había transformado en un limbo flotante entre dos realidades. El hombre miró hacia la puerta, su rostro etéreo contraído por una angustia profunda. «No puedo bajar», le transmitió a Jessica. «Si bajo, si dejo de estar aquí, desapareceré. Nadie me recordará. Es como no haber existido nunca».
Su miedo no era a la oscuridad ni al más allá, sino a la nada absoluta del olvido. El terror de ser borrado por completo de la memoria del mundo era su ancla, la cadena que lo mantenía prisionero en ese viaje sin fin. Jessica comprendió entonces el verdadero pavor que paralizaba a las almas errantes. No era la muerte en sí misma lo que temían, sino el ser olvidados, la idea de que su paso por la vida no dejara huella alguna. La existencia, para ellos, se reducía a ser recordados, a permanecer en la mente de alguien. El olvido era la segunda muerte, la definitiva y la más aterradora de todas. Mientras esa verdad se asentaba en el silencio, una luz comenzó a manifestarse cerca de la puerta delantera. No era una luz cegadora ni imponente, sino un resplandor suave y cálido, de un blanco lechoso que invitaba sin forzar. Se mantuvo allí, paciente, como un faro esperando en la orilla de un mar desconocido. No exigía nada, simplemente ofrecía un camino, una posibilidad. Jessica se giró hacia el hombre, su propia voz tranquila y firme en la quietud de la mente compartida. Cruzar no significa desaparecer, le explicó, significa soltar. Tu existencia no depende de que te quedes aquí, sino de que has sido, de que alguien te ve en este momento. Señaló su propio pecho. Yo te veo, yo te recuerdo, y eso es suficiente para que nunca seas olvidado. Las palabras de Jessica parecieron romper el hechizo del miedo. El alma la miró una última vez, una mezcla de gratitud y tristeza en sus ojos fantasmales. Lentamente, su mano soltó el pasamanos metálico al que se había aferrado durante años. Con un paso incierto, se dirigió hacia la luz. Al tocar el umbral brillante, su figura se volvió translúcida, desvaneciéndose como humo, hasta disolverse por completo en el resplandor, dejando tras de sí solo un eco de paz. En el instante en que el alma cruzó, el tiempo reanudó su marcha. El autobús se sacudió suavemente, el zumbido del motor regresó y los pasajeros despertaron de su letargo colectivo, parpadeando como si salieran de un sueño profundo. Nadie recordaba nada. El viaje continuó su curso normal, como si la interrupción nunca hubiera ocurrido. Pero para Jessica, algo había cambiado para siempre. Cada encuentro, cada alma que guiaba, dejaba una marca indeleble en ella, recordándole que su don no tenía un interruptor de apagado. Mientras el autobús se acercaba a su parada, Jessica sintió otra mirada sobre ella. Provenía del fondo del vehículo, desde un rincón oscuro donde una nueva presencia la observaba en silencio. Esta vez, sin embargo, no había una petición de ayuda en esa mirada, sino algo más frío, más antiguo. Entendió que no todas las almas que la encontraban buscarían ser guiadas hacia la luz. Algunas solo observarían, esperando. Jessica bajó del autobús, sabiendo que su don no fue un accidente, sino un llamado, y que no todas las presencias que la observan querrán ser guiadas hacia la luz. Lo que había comenzado como una peculiaridad inexplicable se había revelado como un destino ineludible, y de ese camino no habría regreso. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Alguna vez les ha ocurrido algo parecido a lo que le ocurrió a Jessica? ¿Será lógico que ocurran estas visiones? Me gustaría saber qué opinas tú.